Mi tema de hoy es la Biblia, la palabra eterna de Dios. Ese es mi tema. Tengo unos textos que voy a citar primero para continuar con nuestro mensaje. Primero vamos a leer Isaías 48. Siempre lo leemos en el nombre de Dios, del Dios Todopoderoso, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, sí, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Palabras del profeta Isaías, que predicó o profetizó 7 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús habla de sus palabras, en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia. Él dice así, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33. El gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, habla así acerca de la Sagrada Escritura, la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Según de Timoteo 3:16. Comienzo este breve mensaje con una gran pregunta. ¿Qué es la Biblia para ti? Repito, ¿qué es la Biblia para ti? Piénsalo muy bien antes de responder. A esta pregunta yo pienso que no se le debe responder con la opinión de otro. Es decir, es una pregunta que demanda una respuesta personal, inteligente. No que vamos a repetir las palabras de alguien, de otro que escuchamos acerca de la Biblia. Porque al fin, hermanos míos, nosotros vamos a comparecer ante Dios, querramos o no, creamos o no. Y no vamos a responder con las palabras de otros, sino de nuestra actitud personal hacia Dios y a su palabra. Esta es una pregunta, como dije, que hay que responderla en forma seria y debe responderse en forma personal, en forma consciente. ¿Por qué razón? Porque de la respuesta que se dé a esta importante pregunta depende el destino eterno de cada alma humana. Todos sabemos que el enemigo, o sea el diablo, desde el principio ha puesto en duda y ha negado la veracidad de la palabra de Dios. Eso lo vemos en Génesis. A Eva le dijo, con que Dios os ha dicho. Le está poniendo en duda lo que Dios había dicho. Y luego lo niega cuando le dice, no moriréis. El tema favorito del diablo hasta hoy es que la gente dude de la palabra de Dios. Y esto lo hace con diversas astucias para lograr que la gente ponga en duda la veracidad de la Biblia. Por esa razón el diablo trata de destruir la familia, cambiar los roles familiares, los principios morales y espirituales, destruir todas aquellas tradiciones que tienen que ver con la fe de la palabra de Dios, el respeto a los mayores, el respeto a los padres o los padres, a los hijos e hijas. Todo eso trata el enemigo de destruirlo con el fin de que se olvide la humanidad de la palabra de Dios. El diablo trata de barrer de la cabeza de toda la gente la idea de Dios y de la Biblia, porque él sabe que si lo logra, entonces él va a lograr engañar o llenar el vacío del alma humana con la oscuridad. El enemigo sabe muy bien, lo sabe muy bien, que el alma humana no puede estar vacía, tiene que estar llena de algo. Y por eso trata de sacar de la mente de las personas la Biblia o la fe en Dios y en su palabra, que es la Biblia. ¿Para qué? Para que el alma del ser humano quede muerta, sin armas, sin vida. Y entonces él posesionar
posesionarse de él y destruir su vida. Pero los cristianos auténticos, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y creemos que es la única regla infalible de fe y conducta. Vamos a ver hoy un poquito de lo que la misma Biblia dice acerca de ella, la palabra de Dios. Veamos un poco de lo que dice el Antiguo Testamento sobre la Biblia como palabra del Dios eterno. Leemos, por ejemplo, que a Josué se le ordena que medite en ese libro de día y de noche. Sabemos que Josué no era cualquier persona, no era una persona que no usaba su cerebro, era un líder, un gran general, un hombre muy inteligente. Y el Señor le dijo a él estas palabras: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. La traducción textual, este versículo, esta última frase lo traduce, así tendrás buen éxito. Esto es muy interesante. Bueno, Moisés también ordena acerca de la Biblia, la palabra escrita. Él ordena al pueblo y a todos los siervos del Señor que no se le debe añadir nada a lo que ya está escrito. Dice el siervo de Dios Moisés: no añadan ni quiten una sola palabra de lo que yo les mando, sino cumplan los mandamientos del Señor su Dios que yo les ordeno observar. Deuteronomio 4:2. También el Antiguo Testamento dice que las Escrituras deben llevarse en el espíritu y en el corazón. Dice en la palabra de Dios en Deuteronomio 11:18: lleven estas palabras mías en su corazón y en su alma. Átenlas como señal en su mano y llévenlas como frontales en medio de sus ojos. Deuteronomio 11:18. Los creyentes deben cumplir lo que en ella está escrita, dice la palabra del Señor en Deuteronomio 29:9. Así que ustedes, dice el gran profeta de Dios Moisés, deben cumplir con las palabras de este pacto y ponerlas por obra para que prosperen en todo lo que hagan. Esto es la palabra del Señor. Esto es un poquito de lo que dice el Antiguo Testamento acerca de la palabra escrita de Dios. En la misma palabra hay promesas para todo aquel que estudia y obedece la palabra escrita. Dice que el que lee la escritura y la pone en práctica es bienaventurado, es dichoso, es feliz. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Qué tremenda palabra, ¿no? Qué palabras. Dice también a continuación que por el contrario, dice, se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Salmo 1 y 2. Jesucristo respondió: más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Es tan grandioso esto porque el contexto de estas palabras es interesantísimo. El Señor estaba enseñando la palabra del Señor y alguien ahí dijo que era dichoso los pechos que me amamantó el Señor. Pero el Señor dice: son dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Eso está en Lucas 11:28. También dice la Escritura que el que estudia la palabra de Dios tendrá a Dios como su escudo, como su protector. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es acrisolada. Dios es el escudo de los que en Él confían. Salmo 18:30.
Como puede ver, no es que la tenga ahí como amuleto debajo de la almohada o en la mesa. No, que la lea, la obedezca. La palabra de Dios dice que alegra el corazón. Los preceptos del Señor son rectos, dice la palabra, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos, dice el Salmo 19:8. La palabra de Dios limpia el camino del joven y le da poder para no cometer pecados. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra, dice el Salmo 119:9. También dice en el Salmo 119:11, en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. También dice la palabra del Señor en el Salmo 119 y 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Mire qué maravilla, la Biblia no es cualquier libro, es la palabra de Dios, pero no va a resultar para nada en tu vida si no la lees, no la estudias y no la obedeces. El mismo libro de Dios dice que la palabra de Dios escrita es eterna. Sí, dice Isaías, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Capítulo 40, versículo 8 del libro de Isaías. O sea que las promesas del Señor son verdaderas, no fallan. Todo lo que Dios ha prometido a su pueblo se cumplirá. La historia nos da testimonio de eso. Todo lo que le prometió Dios a Israel lo cumplió hasta el día de hoy. Y aún faltan muchas cosas más que se van a cumplir no solo para Israel, sino para todo su pueblo. Las promesas de Dios son, como dijo Pablo, sí y amén. Las promesas del Señor son verdaderas para todo el que cree, pero también sus amenazas son ciertísimas. No nos equivoquemos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor en Lucas 21:33. Así que si Dios cumple sus promesas de bendición, también cumplirá con sus amenazas. Dice que habrá maldición para el que no le obedece. Habrá gran sufrimiento para la humanidad rebelde. Y eso se va a cumplir tarde o temprano. La Biblia, ella misma dice que su doctrina es infalible. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida, dice Juan 5:24. Es el mismo Señor Jesús el que dice estas palabras. Y algo más que quiero en este punto terminar diciendo esto, que la Biblia es la palabra de Dios y nadie se burla de ella sin recibir su castigo, tarde o temprano. Es lo que Pablo dijo a los Gálatas. Lo que el hombre siembre, eso cosechará. Por eso dice que no se engañen, dice, no se engañen, porque Dios pagará a cada quien según sea su obra. Lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Lo puede leer en Gálatas capítulo 6. La palabra de Dios, hermanos míos, ella misma nos dice, y es una realidad grandiosa, que es el arma poderosa en contra de las fuerzas del mal. No es cualquier libro. La palabra de Dios tiene poder para desarmar las artimañas del diablo. Tiene poder para desarmar las artimañas de los brujos y los santeros y todos los que están enviando maldiciones. La palabra de Dios neutraliza las fuerzas del mal, porque es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Cúbranse, dice el apóstol Pablo, con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. La palabra de Dios, según Pablo, es el aliento de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. La palabra de Dios es tan poderosa que discierne las intenciones del corazón. Dice Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que la espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Es tan poderosa la palabra que cuando se estudia, se lee, esa palabra traspasa las fronteras del espíritu y el alma y trae toque grandioso a lo más íntimo del corazón del hombre, y también la espada del espíritu para deshacer toda obra del diablo. En conclusión, la Biblia, mis amigos, es la palabra viva de Dios. El cumplimiento de sus profecías lo confirma. Lo que hoy está aconteciendo a nivel global es una confirmación de que sus promesas son ciertas y sus amenazas también son ciertísimas. Aunque las mayorías se levanten en contra de la Biblia es el código eterno por medio del cual Dios juzgará al mundo. Así está escrito. El que la niega y el que la quebranta a sabiendas de que es el libro de Dios, escuchará en el día del juicio la terrible sentencia. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mi amigo o creyente, vuelve a la Biblia antes que ella se vuelva en contra tuya. Tú lo decides. La Biblia está ahí a tu alcance. La lees, la estudias, la obedeces o la abandonas, y eso será terrible para tu vida. Por eso el Señor dice: escudriñen las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Bendito sea nuestro Dios. Gracias, Padre. Muchas gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque su palabra es viva y eficaz y rompe cadenas, transforma vidas, sana enfermos, echa fuera los demonios, porque su palabra, por medio de su palabra, fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles. Y también es sustentado el universo entero y nuestras vidas, como está escrito en esa palabra gloriosa, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ruego que su presencia maravillosa lleve esa palabra viva y traiga sanidad, liberación a muchas personas. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, amados hermanos, por haber estado con nosotros. Espero que este mensaje les sirva de bendición para su vida y que pueda compartirlo también con otras personas para que ellos sean bendecidos por el Señor a través de su palabra. Que el Señor nos bendiga a todos.